Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Tras la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos ya tenían muy desarrollado la cadena de la industria cinematográfica. El sistema empezaba la producción de las películas, después pasaba por la distribución de las mismas y finalmente acababa en el proceso de exhibición. Y en cada eslabón de esa cadena había empresas especializadas que hacían perfectamente su trabajo. Durante los años que duró la Primera Guerra Mundial, en Europa el cine cayó en un letargo, excepto en Alemania, que hizo un gran esfuerzo creando más de 900 cines de campaña para sus tropas, pero era cine propagandístico, dejando muy poco espacio para el desarrollo de una industria cinematográfica civil. Como consecuencia, los estadounidenses casi monopolizaron la oferta cinematográfica mundial, y una vez que terminó la carnicería humana, el 90% de las películas proyectadas en África, Asia y Europa provenían de Estados Unidos. Y el cine creció influenciando las sociedades. Por ejemplo, en los años 20, un miembro de la Cámara de los Lores de Inglaterra se quejaba de que las fábricas británicas debían alterar sus modelos de zapatos porque los clientes los querían como los de los actores de Hollywood. Y un periódico escribía en 1925 que el sol, al parecer, nunca se pone en el Imperio Británico ni en la industria cinematográfica de los Estados Unidos. En 1914, cuando Europa respiraba aire de enfrentamientos bélicos, hace su aparición un nuevo e innovador director de cine en Hollywood, David Ward Griffiths, capaz de emplear múltiples cámaras para una misma acción y de llevar adelante narrativas paralelas, saltando de una a otra, al mismo tiempo que en sus películas se desmarcó del dogma de la iluminación homogénea y avanzó en el uso de luces expresivas diseñadas para realizar efectos dramáticos. Como siempre, sus inicios no fueron fáciles. Realizó un largometraje, Judith de Petunia, en 1914, que fue un fracaso, pues costó el doble de lo que se había presupuestado y nunca recaudó suficiente para cubrir gastos. Tras este fracaso, Griffiths se unió a la Mutual Film Corporation, una empresa que daba total libertad a sus directores, y en cuyas filas produjo La vida del general Villa, filmada en México durante la Guerra Civil, con el general Pancho Villa en persona interpretándose a sí mismo, por lo que percibió $25,000. Hasta tal punto llegó la compenetración entre el director y el general que sus tropas nunca entraban en combate a menos que los acompañaran los equipos de rodaje. Pese al arrojo, a los ejecutivos les pareció que el material era muy malo y volvieron a grabar las escenas de batallas en el estudio. Desgraciadamente la cinta se perdió y no ha llegado hasta nuestros días. La siguiente película que grabó Griffiths es El nacimiento de una nación, rodada en 1915 y que marcó todo un hito en la historia del cine. Podemos decir hoy, más de 100 años después, de que fuera rodada, de que es una de las 10 mejores películas de toda la historia del cine. Para su realización, Griffiths nunca usó guión o nota alguna. Los 165 minutos de duración de la película y las 1544 tomas solo estaban en su cabeza. Fue todo un éxito de taquilla. Estuvo en algunas salas de Nueva York hasta 20 años exhibiéndose. Tanto es así que el único negativo de la cinta se desgastó de tantas copias que se hicieron. Pero el argumento de la película fue muy polémico, toda vez que desde el punto de vista ético, las personas negras son tratadas de modo despectivo, hasta el punto de que Griffiths justificaba el guión de la película la creación del Ku Klux Klan como un método para contener las pretendidas tropelías que la población negra perpetraba en el sur de los Estados Unidos.
Cuando la película se estrenó, hubo disturbios contra la población negra en varias ciudades importantes. Las autoridades de Chicago, Denver, Kansas City, Minneapolis, Pittsburgh y San Luis cancelaron el estreno para evitar desmanes en sus ciudades, al propagarse que el carácter incendiario de la película incitó a pandillas de blancos a atacar a individuos negros. Políticos e intelectuales se pronunciaron contra la película, al mostrar un mensaje racista que parecía como extremista y feroz, inclusive en una época cuando la segregación racial era aún práctica en los Estados Unidos. Griffiths no entendía la reacción. En el fondo de su alma no le parecía racista la película. En represalia artística afirmó intolerancia, al objeto de mostrar cuán dañina puede ser la intransigencia. Era una producción monumental, con una intrincada edición que entremezclaba la caída de Babilonia en 1530 a.C. de nuestra era, la crucifixión de Cristo, la masacre de San Bartolomé de 1572 y la injusticia del sistema judicial contemporáneo. El efecto principal fue que nadie entendió nada de nada. El primer corte duraba 8 horas. El plan de Griffiths era exhibirlo en 2 sesiones de 4 horas cada una, pero se cortó a 3 horas y media. Tras 22 semanas, Griffiths tuvo que retirarla de los cines para ofrecerla por partes y al menos disminuir las pérdidas. A modo de tardía reivindicación, el patio central del centro comercial donde hoy se celebran los Oscar emula el set de Babilonia. Varias de las obras posteriores de Griffiths consiguieron buena taquilla, pero los elevados costos de producción y promoción con frecuencia superaban los ingresos. 10 noches en un bar era un alegato contra el alcoholismo, pero fue promocionada como comedia. Al momento de su retiro, Griffiths acumulaba cerca de medio millar de films, y el prestigio de haber sido uno de los 36 fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. En la década de los años 20 del siglo anterior, la industria cinematográfica de Hollywood estaba en plena expansión. Para hacernos una idea, tenían más empleados que las empresas automovilísticas de Ford y General Motors juntas, y cada día asistían, a las más de 20.000 salas repartidas por todo el territorio, una sexta parte de la población del país. Así que la industria empezó a realizar películas a toda velocidad, al ritmo de una película a la semana por estudio cinematográfico en media, contando las grandes producciones y las de serie B de menor calidad. Fue en ese medio ambiente cuando Louis B. Mayer, en 1926, temiendo que actores, guionistas y directores fundaran sus propias organizaciones sindicales con normas que pudieran afectar al buen negocio del cine, convocó a 36 ejecutivos de los estudios más importantes para crear una agrupación empresarial que mediara las disputas laborales sin necesidad de sindicatos. Así creó un club dedicado a proteger a los estudios, y le pusieron por nombre Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pues bien, esta organización era la encargada de anualmente repartir una serie de distinciones por los trabajos realizados a los que les pusieron el nombre de Oscar. En 1929 se realizó la primera entrega de premios en 12 categorías. En el apartado de Mejor Actor, quien tuvo más votaciones fue Rin Tin Tin, verdadera estrella de la Warner Bros. Pero había un problema. Era un perro. Bueno, no era un perro. Eran 18 perros iguales con los que la Warner Bros. Hacía las películas. Así que la Academia repitió la votación y el elegido como Mejor Actor fue Emil Janen, actor de origen suizo, por su interpretación de La Última Orden y El Destino de la Carne, ambas rodadas en Hollywood. En cuanto al por qué el premio tiene el nombre de Oscar, hay distintas versiones. Quizá la más realista sea la que dice que dicho nombre procede de la secretaria ejecutiva de la Academia, Margaret Gerle, quien, al ver el trofeo, dijo: «Se parece a mi tío Oscar», aunque hay muchas más versiones al respecto, de algunas muy disparatadas. Respecto al cine que se hacía, había 2 grandes categorías. Una, la de las grandes producciones,
y otra era un subgénero de comedias que podríamos definir como películas de golpes y bufonadas. El mayor exponente en este último capítulo fue Charles Chaplin, que nació en Londres en 1889 en una familia desestructurada, pues el padre era alcohólico y la madre tenía problemas psiquiátricos. Así que no es de extrañar que Chaplin y su hermano Sidney pasaran largas temporadas en asilos y albergues juveniles. En 1908, Chaplin entró en la compañía de teatro Fred Carney, gracias al apoyo de su hermano. Así que tenemos a nuestro protagonista con 19 años en una de las compañías de teatro de humor más prestigiosas de Inglaterra. Carney lo seleccionó para un tour de 21 meses por los circuitos de vodevils de Estados Unidos en 1909. En un segundo tour, en 1913, el productor Mack Sennett lo fichó por $150 semanales para su estudio Kingston en Hollywood. Allí realizó 35 películas de un rollo. En su segunda película, Extraños Dilema de Mabel, Chaplin eligió el vestuario que le haría famoso. Bombín, chaqueta pequeña, pantalón bombacho, zapatos grandes, un bastón y para hacer mayor añadió un bigote. Su papel de vagabundo fue todo un éxito. Desde entonces se le conoce con el nombre de Charlotte, convirtiéndose en uno de los iconos del cine mudo. En 1915 cambia de estudio y es fichado por Esney, productora cinematográfica rival de Kingston, por la alarmante cifra de $1.250 semanales, todo un capitalazo para la fecha. En el año de contrato que firmó, rodó 14 películas. La chaplinitis se apoderó del mundo. En una ocasión, el propio Chaplin participó de incógnito en un concurso de igualito a Charles Chaplin en el Teatro de San Francisco, pero ni siquiera llegó a las finales. Expirado el contrato con Esney, fue contratado por la Mutual Film Corporation por $670,000 al año con el compromiso de rodar 12 películas. Era, con 26 años, el mejor actor pagado en Hollywood. En 1919, Chaplin cofundó, junto con otros 3 artistas más populares de la época, Griffith, Mary Pickford y Douglas Fairbanks, la compañía de distribución United Artists, en donde Chaplin tuvo un completo control sobre sus obras y sus personajes se volvieron más expresivos y menos frenéticos. Bajo la ley de United Artists dirigió El Chico, en 1921, su primer largometraje de 6 rollos. La foto de Charlotte sentado junto al niño es una de las postales imperecederas del cine. En 1925 filmó La Quimera de Oro. En la búsqueda de la protagonista, Chaplin dio con Lyte Gray, de 15 años de edad. Chaplin extendió sus dotes de dirección más allá del plató y Lyte quedó embarazada. Así que la excluyó del rodaje y se casó en secreto con ella, comentando con sus amigos que el matrimonio era menos malo que la cárcel. El matrimonio duró 2 años y el divorcio le costó $1 millón. Era su segundo divorcio, el primero lo solucionó con $600,000. Para La Quimera de Oro se contrató además a 2.500 genuinos vagabundos para encarar a los mineros, lo que resultaba práctico ya que sus ropas ajadas representaban con naturalidad a mineros explotados. En una escena, Charlotte cocinaba una de sus botas y se la come. La bota estaba hecha de caramelo de regaliz. Tuvo que llevarlo de urgencias a un hospital por una sobredosis de insulina. La Quimera de Oro era la película por la que, según declaró, quería que fuese recordado en el futuro. Posteriormente, ya con cine hablado, rodó Candilejas, Tiempos modernos y El gran dictador, una parodia sobre Hitler que estuvo censurada en España hasta el año 1976. En 1952, presionado por el Comité de Actividades Antiamericanas, que le acusaba de filocomunista, dejó el mundo de Hollywood y fijó su residencia en Suiza con su cuarta esposa.
Otro de los cómicos de este subgénero cinematográfico que destacó fue Buster Keaton. Seguro que su nombre nos recuerda su imagen colgado del reloj en lo alto de un edificio en la película por título El hombre mosca. Keaton brilló en secuencias de acrobacias accidentales en las que su pescuezo corría riesgo fatal y de las cuales lograba zafarse en último instante. Cualquiera que fuera la magnitud del escalabro, su semblante nunca perdía una expresión rigurosa, sello que le hizo merecedor del apodo de cara de piedra. El mayor logro de Keaton es posiblemente El maquinista de la General, rodada en 1926. Situada en la Guerra Civil, narra los esfuerzos de un ingeniero de la Confederación para recuperar su amada locomotora, robada por espías de la Unión. Para Orson Welles, una de las mejores comedias de todos los tiempos, aunque no fue un éxito económico, hasta el punto de que este fracaso condicionó la vida posterior de Buster Keaton, que cayó en un alcoholismo enfermizo. Otra pieza singular en este género cinematográfico fue el dúo formado a partir de 1926 por el peso pesado Oliver Hardy y el británico Stan Laurel, más conocidos en el mundo castellano como el Gordo y el Flaco. Bajo sus sombreros de bombín, Laurel oficiaba de torpe infantil amigo de Hardy, en un permanente flujo de equivocaciones, por lo general sin más hilo narrativo que la simple sucesión de gags. La sociedad pudo adaptarse a la transición sonora y se prolongó hasta 1951, fecha para la cual acumulaban 107 películas realizadas en conjunto. Por supuesto, no todo el cine realizado era de este subgénero de comedias, había también grandes producciones cinematográficas, como por ejemplo la trilogía producida por Cecil B. DeMille, compuesta por Los 10 Mandamientos, rodada en 1923, Rey de Reyes en 1927 y El signo de la cruz en 1932. Para Los 10 Mandamientos, el plató incluía 4 estatuas de Ramsés de 10,6 metros y 21 esfinges de 5 toneladas. Cuando la megaproducción terminó, enterró los sets en el lugar. De esta manera, la prensa escribió que si en un próximo milenio los arqueólogos excavaban en los alrededores de Los Ángeles, creerían que el imperio egipcio se extendió a Norteamérica. Los 10 Mandamientos retuvo el récord de ingresos de la Paramount durante un cuarto de siglo. Rey de Reyes resultó una experiencia peculiar para los actores de Jesús y María. El director les ordenó que no fueran vistos en actividades profanas durante la filmación, como por ejemplo jugar a las cartas o conducir descapotables, y tuvieron que firmar una cláusula que les impedía aparecer en películas que tiñeran su áurea bíblica durante los siguientes 5 años. El estreno de Rey de Reyes fue el evento que inauguró el famoso teatro chino, en Hollywood, en donde bastantes años después se proyectó por primera vez La Guerra de las Galaxias. Cuando en Europa acabó la Primera Guerra Mundial, el negocio cinematográfico estaba en franca decadencia, frente al nivel que representaba el mismo a la otra orilla del océano. Para evitar que los proyectos locales no fueran fagotizados por los que procedían de Norteamérica, algunos países, como por ejemplo Alemania, Austria, Italia y Hungría, impusieron el criterio de un máximo de una película importada por cada una de producción local. En Alemania, en 1920, un joven director de poco más de 20 años, Erich Baumann, rodó El gabinete del Dr. Caligari, que es para muchos la primera película de terror. Considerada la obra por excelencia del cine expresionista alemán, cuenta la historia de un loco hipnotista que usaba un sonámbulo para cometer asesinatos. El film tiene un estilo visual oscuro y retorcido, con estructuras que se inclinan y giran en ángulos inusuales. 2 años más tarde, en 1922, otro director expresionista alemán, Friedrich Murnau, realizó Nosferatu, una versión no autorizada de Drácula. La viuda de Bram Stoker
autor de la novela de Drácula, demandó a Murnau y el juez le dio la razón. Fueron destruidas todas las copias de Nosferatu, menos una. Estaba en Suecia y se salvó. Gracias a ello ha llegado hasta nuestros días. En 1924, Murnau rodó El último, que cuenta la historia de un viejo portero en un hotel de lujo, quien de improviso se ve rebajado a mozo de lavabos. Para ello empleó un novedoso uso subjetivo de la cámara, pues capta la opción desde los ojos del personaje. Al igual que Chris Pomma, Murnau emigró a Hollywood, siendo fichado por la Fox, a cuyo amparo dirigió Amanecer en 1927 y Tabú en 1931. Para asistir al estreno de esta en New York, en vez de ir en coche, que pues tenía más de 4.000 kilómetros de carretera, prefirió ir en barco a través del Canal de Panamá. Cuando se dirigía hacia Panamá tuvo un accidente y murió como consecuencia del mismo. Las otras tres grandes figuras del cine alemán en estos primeros años tras la Guerra Mundial fueron Ernest Liebes, Fritz Lang y Guy Past. Liebes ganó renombre mundial por sus dramas históricos. En 1922, después de rodar más de 30 películas en su Alemania natal, emigró a Hollywood maravillado por los avances técnicos de sus estudios. En un principio fue contratado por la United Artists para que dirigiera a su estrella favorita, Mary Pfeiffer, con la que filmó Rosita, la cantante callejera. Siguió dirigiendo películas hasta su muerte. A partir de 1940 fue supervisor de la Paramount y ayudó a jóvenes promesas compatriotas que huían de Europa ante el antisemitismo nazi, como Billy Wilder y Otto Preminger. Es famoso por lo que se conoce en el mundo cinematográfico como el efecto Lynch, que consiste en sugerir aquello que no se puede mostrar de forma explícita en la pantalla, obligándose al espectador a imaginar lo que el propio Lynch que está queriendo mostrar. Otro director alemán fue Lang, que rodó películas tan interesantes como Doctor Mabuse en 1922 y Metrópolis en 1927. Esta es una distopía situada en el año 2026 que narra los intentos del hijo del gobernante de la ciudad y una pobre obrera para superar el abismo que separa las clases sociales. La urbe ficticia tomó prestado elementos de Bauhaus, del cubismo y de la corriente futurista. La producción demandó la friolera de 4.000 calvos para la nueva Torre de Babel, pero solo consiguió algo más de 1.000 voluntarios dispuestos a afeitarse la cabeza. Metrópolis marcó una era, y entre otras cosas dio nombre a la ciudad de Superman. Hay estudiosos que dicen que el robot C-3PO de la Guerra de las Galaxias está inspirado en el robot de Metrópolis. En 1932 recibió la propuesta de Joseph Goebbels de hacerse cargo de la dirección de la UFA, el estudio alemán de producciones cinematográficas. Pero Lang, que era del todo contrario a las ideas nazis, le explicó a Goebbels que aunque su madre era católica conversa, era realmente judía, a lo que éste le replicó que nosotros decidimos quién es ario y quién no. Así que, esa misma noche, huyó hacia Francia camino de Hollywood, dejando todo lo que tenía en Alemania. Cuando llegó a Hollywood fue fichado por la Metro-Goldwyn-Mayer, donde dirigió destacadas películas policíacas. La última figura capital del cine alemán es Guy Past, exponente del realismo que realizó toda su carrera cinematográfica en Alemania, a diferencia de los dos directores anteriores. En la Unión Soviética, el génesis fue similar al caso alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, la importación de material para rodar películas se redujo al mínimo, pero el zarismo estimuló la producción interna y la propaganda afín a sus objetivos, para cuyo fin formó un comité que impulsara la industria cinematográfica. Cuando el zar cayó hacia 1917, el comité fue reorientado a propaganda antizarista y recibió el pomposo nombre de Comité del Cine del Comisariado Popular
de educación. El director más significativo en ese periodo es Sergei Einstein, que dejó de lado su carrera como ingeniero tras la revolución bolchevique y se dedicó al cine con el fin de comunicar la nueva cultura del proletariado. En su primer largometraje, La huelga de 1924, conjuga su teoría sobre el poder del montaje y su aguerrida militancia revolucionaria, intercalando una matanza de huelguistas de una fábrica zarista con tomas de un matadero de ganado. Esta película causó una sensación magnífica y le comisionaron a Einstein a la celebración fílmica de la fallida revolución de 1905 contra el zar. Einstein se concentró en el motín de un navío particular y de la matanza de los civiles de Odessa a manos de las tropas del zar, dando así forma al acorazado Potemkin, rodado en 1925. Esta es una pieza fundamental en la historia del cine, pues revolucionó la técnica del montaje. La película sobrepasó las fronteras de Rusia y le ganó a Eisenstein fama mundial. David O. Selznick, productor de Lo que el viento se llevó, sugirió que el acorazado Potemkin fuera estudiado de la misma manera que un grupo de pintores lo hacen a Rubens o a Rafael. Para la siguiente película de Eisenstein, octubre de 1928, sobre la revolución bolchevique, las autoridades pusieron al ejército y a la armada a su disposición. Stalin, en poder desde 1922, se consideraba a sí mismo como el mejor productor, director y guionista. Encumbraba a los directores, instruía a los actores y ordenaba refilmar escenas. Con más razón iba a intervenir en octubre sobre eventos tan sensibles de la historia política reciente. Una vez acabada de filmarla, Eisenstein tuvo que quitar toda referencia a Trotsky, quien por esos días estaba a punto de ser exiliado. Pese a su obediencia a sus impecables credenciales marxistas, Stalin detestaba a Eisenstein por su doble calidad de intelectual y de judío. No podía despacharlo en Gulag con la facilidad con la que quería y había hecho a millones de personas, pero utilizó todo el aparataje estatal para hundirlo. Así que ante este panorama, Eisenstein cogió sus maletas y se fue a Hollywood en 1930, donde obtuvo un contrato de 6 meses con la Paramount. Tras producir 2 guiones, Eisenstein fue despedido. Los ejecutivos de la Paramount estimaron que el público se sentiría ultrajado de observar a un soviético criticar a la sociedad estadounidense. De vuelta a su Rusia natal, Eisenstein produjo Alejandro Nesvit en 1939, sobre una fallida invasión de alemanes en 1942. Fue su primera entrega sonora y recibió por la misma el premio Stalin. 8 meses después, el propio Stalin la prohibió, pues se firmó el pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, y Alejandro Nevsky resultaba muy cáustica para un pacto de no agresión. Tras la agresión alemana, Alejandro Nevsky fue reincorporado a las salas como arma para encender la exaltación patriótica. En 1943, Stalin encargó a Eisenstein una película biográfica sobre Iván el Terrible, a quien admiraba y con quien se identificaba. La primera parte ganó el premio Stalin, pero la segunda fue censurada hasta 1958, pues el mandamás soviético explotó en furia con las escenas de terrorismo de Estado a manos de un descerebrado Iván. Francia tuvo menos peso relativo en esta época del cine mudo. Destacan 2 directores, Louis Delicq, por sus películas profundamente experimentales, y Germain Dulac, por sus contribuciones al cine impresionista. En España, Luis Buñuel inició en los años 20 su carrera cinematográfica.
Con Un perro andaluz, rodado en 1928, escrita y dirigida conjuntamente con Salvador Dalí, bastaron 16 minutos de cine para despertar protestas. La acción se inicia con una hoja de afeitar seccionando el ojo de una mujer. Sigue una sucesión de hechos inconexos, sin trama alguna en lógica onírica. El título fue escogido precisamente porque no guarda relación alguna con lo que se muestra. Sin embargo, el poeta Federico García Lorca, quien además de andaluz estaba enamorado de Dalí, pensó que se referían a él. Para el estreno en París asistieron Picasso, Le Corbusier, Cocteau y un buen número de artistas surrealistas, movimiento artístico que en esas fechas empezaba a surgir con fuerza. Y esto es todo lo que tenía que contar sobre el cine mudo. En próximas entregas hablaremos de las movies talkies, es decir, del cine sonoro, que se inició en 1927 con El cantante de jazz, pero que no se generalizó hasta 1930. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.